Bueno, el siguiente punto sería la parte post-analítica, que creo que quizá en México es el punto más crítico para la situación de mejora continua. Ahí quizá tenemos que empezar a aplicar piedra en muchos aspectos, ¿no? La primera situación que es muy importante ahora que ya el vitamina natal se encuentra en un proceso de ampliarlo y de tener más determinaciones, es importante tener mucha claridad que es muy importante, sobre todo una de las principales situaciones que, como ya lo mencionaba la doctora Erika, el sistema de información nos permitirá tener los principales puntos críticos que hay que empezar a evaluar en el sistema en la parte post-analítica. Y una es la confirmación de todos estos niños que a través de la preanalítica y la analítica hemos detectado como sospechosos. Que lleguemos al 100% de niños que tienen un estudio que ha sido para realizar la confirmación sería el objetivo o la meta, el indicador que tendríamos que estuviera al 100%, es uno de los principales puntos que hay de oportunidad de mejora en nuestro país. El siguiente punto es los tiempos en los que estamos realizando esta confirmación, que quizás ahí es otro momento de mejora que tenemos que trabajar en conjunto, no nada más en la Secretaría de Salud. Creo que el resto de las instituciones hoy día está también teniendo como un esfuerzo continuo por mejorar los tiempos y lograr mejores resultados en esa parte. Otro de los puntos críticos que también es importante y que aquí me recordaba ahorita la química Mirna, que es muy importante, es evidentemente un proceso de mejora incluye la capacitación del personal de salud que está involucrado en esto. Y creo que hoy en la mañana, justo en una reunión de seguimiento de Arranque Parejo en la Vida, se comentaba este punto que es específico. Necesitamos trabajar conjuntamente el gobierno, empresas, padres, porque también hasta los padres se están sumando a este esfuerzo grande de capacitar al personal de salud para el manejo y seguimiento de estos pacientes, que es una situación que también estamos en una oportunidad de mejora, por supuesto. Otra de las situaciones que son muy importantes es el seguimiento. Con tristeza vemos en diferentes instituciones y en diferentes hospitales que se ha hecho un gran trabajo en la parte preanalítica y logramos tiempos fenomenales y logramos la localización de estos bebés en tiempos también fenomenalmente correctos y tenemos la detección perfecta en la parte analítica. Pero ¿qué pasa cuando ya entonces se hace la parte confirmatoria, que a lo mejor también tuvimos la gran suerte de que fue correcta? Que tenemos el seguimiento de estos bebés por 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y a veces los perdemos. Ahí creo que ese es otro de los puntos más críticos, porque ya lo estamos viendo con diferentes países en América Latina que ya pueden mostrarnos estadísticas de seguimiento de pacientes a un largo plazo, ya arriba de los 6 o 8 años, como recuerdo el doctor Saborio ya lo estaba presentando para Costa Rica. Ellos mismos comentaban ahí que eso ha sido también un punto muy crítico, porque si bien era como muy bueno para el hipotiroidismo, no lo era así para otros puntos, y que sí era necesario fortalecer esta situación. Así que otro de los puntos importantes es el seguimiento de estos pacientes una vez que se encuentren con los sistemas de información que nos permitan dar seguimiento para finalmente evaluar todos los procesos, ¿no? Creo que el seguimiento es el que nos hablaría finalmente si todos los procesos dieron el resultado final que queríamos, y es que fueran niños sanos y que tuvieran las mejores capacidades. Quizás aquí es, yo vuelvo a insistir, el punto en donde México tiene una mayor necesidad de trabajar conjuntamente, vuelvo a insistir, gobierno, padres, empresas comprometidas en trabajar por mejorar la parte post-analítica. Quizás es el punto que se requiere fortalecer hoy mucho más que antes, porque hoy no estamos yendo nada más por una sola determinación. Hoy tenemos por lo menos de 4 hacia arriba en casi todas las instituciones de nuestro país, y obviamente en las partes privadas pues estamos viendo más determinación.
La siguiente situación que sería también importante empezar a evaluar y que no ingresa ya dentro de la postanalítica, ingresa en todas y que creo que también se quedaría a lo mejor para la reflexión y la discusión que sigue, es cuando las instituciones no están haciendo el tamiz neonatal, se está subrogando el servicio. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo podemos empezar a ver que esto que hoy estamos hablando y que ya tiene esfuerzos en las diferentes instituciones para el control de calidad, que inicia la preanalítica, que ya lo vemos caminando en la analítica, se puede empezar a vigilar y observar como se vigila para otros procesos como es la calidad de la atención en las unidades hospitalarias? ¿Cómo se hace también la vigilancia de esto en la subrogación de los servicios? De tal manera que podemos garantizar que el servicio que estamos subrogando es correcto, ¿no? Esa es otra de las situaciones que creo que en la oportunidad de mejora continua pudiera también explorarse y empezar a evaluarse. El último punto, que quizás es uno de los puntos que en el mundo se está dando, porque sigue creciendo el boom, sobre todo de biología molecular y demás, es cómo se empieza a tener un trabajo ya más sistematizado, como ya se tiene en la parte analítica, del control de calidad para los confirmatorios. Creo que en el mundo está todavía eso como iniciando. Y si no, digo, si hay alguien aquí que tenga información que vamos excelente, pues creo que no. Creo que es uno de los puntos que también hay necesidad de empezar a ver. Ahora, así como ya existe todo este trabajo del PEC y del CDC de Taiwán y otros países, esto, ¿cómo está sucediendo en México en relación a los confirmatorios? Existe ya un control de calidad externo que sería muy interesante pues empezar a explorar. Creo que estos puntos son los puntos que se quedarían para probablemente una segunda reunión en la que podamos invitar a otros expertos y que podamos tener como la indagación de estos puntos que serían muy importantes, no solamente se quedaran en la discusión de la sociedad las ideas, sino subiera a diferentes instancias, que nos queda muy claro que incluso antes de entrar a esta sociedad lo hemos discutido con los diferentes ponentes. ¿Quién sigue más incorporarse? Nos queda claro que el INDRE, nos queda claro que también tiene que entrar COFEPRIS en estas situaciones de subrogación de servicios, y que también hay otros actores que probablemente ahorita no estemos contemplando, pero que una vez que ya también inicie la discusión vamos a lograr también involucrar en esta parte del tamiz neonatal. Abriría yo a preguntas, si es que existen ya algunas. Ahorita nos están pasando las preguntas para poder ver cuáles son las que nos están preguntando ya en el chat. Aquí nos dicen, ¿existen sistemas informativos en red de la Secretaría y cómo funcionan? Pues no, en realidad el sistema de información, que es el CITAM, el llamado CITAM, es un sistema que pues ha estado en etapa de proyecto piloto, han participado solo algunas entidades y desafortunadamente no nos ha sido posible todavía implementarlo de manera adecuada en esas poquitas entidades en las que está el sistema. Nos hemos enfrentado ahí a otro tipo de problemas, como es la falta de capturistas, la falta de acceso a internet en los laboratorios, la falta de equipo de cómputo con las características necesarias para poder accesar a la plataforma y tal. Entonces nos hemos ido encontrando con diversos problemas, sin contar con que en dónde está alojado el servidor, en dónde está alojado el sistema, en qué servidor, quién le da soporte técnico desde la federación. Entonces ese es un reto que tenemos aún, el poder conseguir la adecuada implementación del CITAM, porque sin duda esto nos permitiría avanzar tanto en la preanalítica como en la posanalítica, y en la analítica en una parte que no se comentó pero que me parece de gran relevancia y va ligada a la posanalítica, en el poder entregarle al papá un resultado, porque no le entregamos
ningún resultado, ningún papel, y lo hemos encontrado en los estados, salir a buscar, no, pues que en donde dice. Y aunque le lleven la base de datos de Excel, pues el papá no se la cree, el papá lo que quiere es ver un resultado donde diga que es sospechoso para tal o cual enfermedad. Entonces, yo creo que la implementación del CITAM también nos permitirá el poder entregarle de manera oportuna un resultado, porque sí los entregamos, pero a veces los resultados de normales llegan 3 o 4 meses después. Y tanto derecho tiene un papá de un bebé sano como de uno sospechoso de enfermedad de tener un resultado de manera oportuna. Entonces, el sistema está en proyecto piloto, pero desafortunadamente todavía no tenemos todo para poder conseguir la implementación como quisiéramos, que nos permita ligar todas las fases del tamiz, por un lado, y por otro lado tener nosotros información que nos sea útil para la toma de decisiones. La siguiente pregunta se la haríamos a la química Mirna. ¿Dónde se puede buscar guías para la certificación y cuáles serían los primeros pasos a seguir? Bien, aquí en México podemos buscar guías en la página de la EMA, en la Entidad Mexicana de Acreditación. También la EMA imparte cursos de capacitación para auditorías para certificar los laboratorios. Podemos bajar de internet también la norma 166 para laboratorios clínicos. Ahí nos podemos dar cuenta cuáles son los requisitos mínimos que nos piden para poder certificar nuestros laboratorios, que como les comenté, van desde el personal hasta las instalaciones, equipo, resultados como comenta la doctora Erika, etcétera. Pero si ustedes entran a la página de la Entidad Mexicana de Acreditación, van a tener mucha información. La siguiente pregunta le pediríamos a la doctora Marcela que nos pudiera responder. ¿Cómo se pueden establecer los puntos de corte? Bueno, pues a mí me gusta mucho esta temática. Me empieza a apasionar lo del punto de corte porque hemos encontrado por esta oportunidad de tamizar a los bebés, hemos encontrado bastantes diferencias en nuestras poblaciones. Nosotros mismos trabajando los puntos de corte que recomiendan nuestros insertos son finlandeses, traducidos a Estados Unidos, la marca de excelencia de Estados Unidos, o son finlandeses o son de Estados Unidos. Cuando empezamos a ver resultados en México, son puntos de corte totalmente distintos en algunas poblaciones, no para todos los marcadores, pero sí hay marcadores que cambian en 1 o 2 unidades, por ejemplo la lactosemia. Hubo una población donde lo tuvimos que trabajar con bastante número de bebés. Se deben de juntar, no sé, unos de 2.500 a 5.000 bebés para hacerlo un poco más confiable. Obviamente, entre mayor sea la población, mejor se cierra ese punto de corte, más confiable se hace, menos sesgo tenemos hacia los valores positivos. Entonces, entre mayor número de bebés tengamos, es más fácil hacer ese cálculo. Primero hay que juntar muchos bebés tamizados, es el primer punto para los puntos de corte. Segundo punto, que la población sea procesada nada más en ese laboratorio bajo esa técnica. Es altamente recomendable que sea nada más de un laboratorio, porque aunque sea la misma técnica en otro laboratorio, las manos cambian, los químicos son diferentes, el clima es diferente, las muestras llegan a diferentes tiempos. Entonces los puntos de corte deben ser poblacionales. Es cierto que un bebé no va a cambiar muchas unidades por un punto de corte, pero sí es cierto que nos permite cerrar más esos puntos de corte y tener menos falsos positivos si lo hacemos de cada laboratorio. Entonces, simplemente hacer estadística, organizar nuestra población, ya sea de mayor a menor, menor a mayor, hacer percentiles. Es una estadística muy sencilla, realmente parece muy aparatoso cuando uno inicia cálculos de puntos de corte. Los que están aquí ya conocen sobre el cálculo, saben que no es complicado hacer esa simple estadística. Hacer cálculos de percentiles, sacar el número en el cual algunos bebés, en este caso son los pacientes, en esos casos ya empiezan a hacer concentraciones muy altas donde ya nos pueden estar dando sospecha de una enfermedad. Entonces, una vez tamizados esos bebés, organizados en un histograma, llegamos a concentraciones tan altas al percentil que estemos trabajando, por ejemplo al 99.5, que es la mayoría que trabajan, la mayoría de los laboratorios, y en ese punto del 99.5%, entonces empezar a encontrar los positivos. Son simplemente recomendaciones que les hacemos nosotros de PNL, que ajusten sus puntos de corte de sus laboratorios. Ustedes ajusten el percentil al que quieran trabajar, la población que quieran trabajar, sean 2.500, sean 5.000 bebés, que sean, entre mayor sea el número es mejor.
ustedes háganlo, nosotros solo hacemos una recomendación, ustedes especifiquen bien esos números para que su punto de corte sea confiable y sus valores no les den tantos falsos positivos ni falsos negativos, que es lo más peligroso. Un bebé que nos dice que no está enfermo, pero realmente está enfermo y se nos va de las manos. Entonces, eso es lo que hay que cuidar de los puntos de corte. La siguiente pregunta es, ¿hay algún tipo de sanción para hospitales que no hagan el tamiz aunque sean privados? No hay, está descrito en la norma que se debe realizar el tamiz neonatal, pero una sanción como tal a un hospital que no lo realice no existe. No hay alguna sanción económica o administrativa que se ponga a los hospitales por no realizar el tamiz neonatal a los niños. De hecho, los hospitales privados en muchas ocasiones, pues los papás prefieren ir a las unidades de salud porque es gratuito, y en los hospitales privados pues los costos y la cantidad de enfermedades que se detectan por el tamiz neonatal es muy variable. Les ofrecen paquetes de 2, de 4, de 20, de 40 y de 70, 80, ¿no? Que es otra cosa que también pues debemos de tratar de avanzar en esa regulación, porque en muchas ocasiones emiten resultados los laboratorios que a lo mejor no tienen un control de calidad de estos que ustedes están comentando en la fase analítica, emiten un resultado y seguimos con los problemas de la fase posanalítica. Llegan con el médico pues de primer nivel o llegan con un pediatra, y si el pediatra no tiene idea, pues puede ser más complicado de lo que creemos, tanto para los papás como para los médicos, ¿no? Aquí hay otras dos preguntas, quizás esta también va para ti. ¿Por qué es importante la población en estudio? Ejemplo, Chiapas o Distrito Federal. Es para la maestra en ciencia, sí, porque usted dice que no es igual la población de Nuevo León o la población de Chiapas, es por el tipo, digamos, de esa población o porque estamos en diferentes ambientes de clima. Pues gracias por la pregunta. Por la genética y la adaptación. Es por adaptación. Lo que mencionaba del ejemplo es muy claro cuando se compara una población. Es más, si se compara todo un punto de corte de México, de la población general, con una de Estados Unidos, va a ser muy diferente. Las prevalencias de las enfermedades también son muy diferentes, simplemente por adaptación de las razas. Puede ser por la región, ya nos adaptamos a la comida, nuestras enzimas se van adaptando, no está igual la enzima que metaboliza la galactosa, no trabaja igual en un mexicano que en un finlandés. Por eso me refería a ese ejemplo de este estado, donde tuvimos que trabajar bastantes bebés, ver cómo estaban dando muchos falsos positivos hasta que nos fuimos para allá, trabajamos con el laboratorio, volvimos a hacer un ajuste de punto de corte, dejaron de trabajar con el recomendado o con la sugerencia, pero ellos ajustaron su propio punto de corte y vieron que la concentración de galactosa que tolera el cuerpo de la población de ese estado es mayor. Cuando la concentración de galactosa está en sangre, muy alta, la concentración es alta, empieza a causar los estragos de retraso mental, otras enfermedades que causan el bebé esa deficiencia de las enzimas de galactosa. Entonces, nuestro cuerpo mexicano tolera más una concentración de galactosa un poquito más alta que la de los finlandeses o la de Estados Unidos. Es solo un ejemplo. Entonces, no podemos trabajar, cuando nosotros trabajamos un kit donde detectamos galactosa, si lo hacemos en una población finlandesa, que nuestros insertos, como le mencioné, están hechos en Finlandia, lo comparamos con Finlandia, va a tener una concentración más baja, sus puntos de corte están más bajos. Entonces, muchos de esos bebés, cuando nacen, los tamizamos y pasan de esos valores, y lo tomamos como sospechoso. Y entonces nos empezó a pasar mucho eso, teníamos falsos positivos y falsos positivos y falsos positivos, hasta que se preocupó mucho porque no podemos estar fallando tanto en un laboratorio. Digo, vamos para allá, vamos a ajustar con ellos juntos, pero vamos a trabajar a ver cómo está la distribución poblacional de su concentración de galactosa, y entonces vamos a ver si hay algún dato que nos arroje por qué esa población está más alta en galactosa, pero son falsos positivos.
realmente no tienen galactosemia, simplemente tienen concentraciones más altas de galactosa en sangre. Y esa adaptación, sus enzimas, nuestras enzimas, toleran mayor concentración de galactosa sin metabolizarla. Entonces nuestra sangre tiene mayor concentración de galactosa. Y como le menciono, son 1 o 2 unidades en la concentración, tampoco es mucho. Pero cuando se tamizan 60.000 bebés en ese estado, como este que le pongo de ejemplo, se tamizan 60.000 bebés y empiezan a pasar muchos falsos positivos y a todos ellos hay que confirmarlos y diagnosticarlos, eso incrementa demasiado los costos de diagnóstico y después de tratamiento. Porque en ese momento en que uno dice sospechoso, uno deja de darle leche, tiene que buscar fórmulas, tiene que buscar pediatras, los papás se angustian, empiezan a causar más problemas. Entonces nosotros tenemos que reducir esos falsos positivos. Entonces eso fue lo que pasó. Parece que nosotros tenemos una concentración más alta de galactosa, al menos en ese estado, no sé decirle si es aquí en el DF o en Chiapas, no fue ninguno de los otros estados, pero sí tenemos concentraciones distintas de esos analitos en nuestra sangre y eso es simplemente adaptación. No somos güeritos o de otra raza, simplemente es eso. Gracias. La siguiente pregunta es: ¿en la fase postanalítica se debe dar mayor importancia al seguimiento de los niños con tratamiento? En realidad aquí se debe de dar seguimiento tanto a los que iniciaron como a los que no iniciaron, porque es muy importante que todos sean confirmados y que inicien tratamiento, pero que además se les dé seguimiento. O sea, todos los niños que tienen una detección sospechosa deben de tener un estudio confirmatorio. Si realmente dice que sí está confirmado el diagnóstico, iniciar tratamiento en forma oportuna y evidentemente el seguimiento. Todos los niños entrarían en esa. La siguiente pregunta es una pregunta que no nos especificaron para qué, pero dice: si el resultado es de 1.8 y el punto de corte es mayor a 2, ¿usted cómo procedería? ¿Lo daría como presunto positivo? Ahí no nos indicaron para qué prueba. Bueno, como bien dice la doctora, no nos indica para qué analito estamos estableciendo este punto de corte. Lo que procede cuando está un resultado en la zona que nosotros llamamos zona gris es repetir esa muestra por duplicado para sacar un promedio. Si ese promedio ya da por arriba de las semanas confirmatorias y si sigue dando en la zona gris, también hay que tomar en consideración la clínica del paciente y algunas características, por ejemplo, la edad gestacional, si subió el término, etc. Ya entran otras características a considerar cuando el analito se encuentra en una zona gris. La siguiente pregunta es: en su experiencia, ¿cuál es la frecuencia de galactosemia y de fenilcetonuria en la República? El día de hoy hemos visto la estadística del Seguro Social, pero mentiría si recuerdo perfectamente la cifra que ellos acaban de presentar. Probablemente podamos pedirle a la doctora Inés Morales, que nos ha presentado el día de hoy esa estadística, para que nos las pueda compartir. En el caso del Instituto Nacional de Perinatología, en galactosemia no hemos tenido ningún resultado positivo y esto ha sido alrededor casi ya probablemente de 14.000 niños que se han tamizado allá, y fenilcetonuria en 13.000 niños se ha encontrado un caso, o sea, 1 por 13.000 sí se ha encontrado en el Instituto Nacional de Perinatología, pero me queda claro que nosotros tenemos una población menor, probablemente una población que también sería interesante y representativa puede ser la población de Pemex, que ya también tiene más tiempo haciendo ya el tamizaje para galactosemia y fenilcetonuria, a los que podríamos tratar de buscar su frecuencia que están encontrando. No tenemos, creo ya ahorita, más preguntas y nos daría muchísimo gusto que tuviéramos comentarios finales en relación a esta situación que vemos aquí. Para cada una de las ponentes pediría como puntos finales de conclusión que consideran son importantes a trabajarse para la mejora continua en los diferentes procesos, ya sea preanalítica, analítica, y si consideran que es importante incluir a alguien más dentro de la misma Secretaría de Salud
para poder lograr involucrar y dar mejores resultados en situaciones que es necesario tener también otros actores que se sumen al trabajo del tamiz neonatal. Empezaremos con la doctora Erika. Bueno, pues sí, como comentarios finales tenemos mucha tarea por hacer, tenemos muchas áreas de oportunidad. Afortunadamente hay mucha gente muy comprometida en la Secretaría de Salud a los niveles estatales en trabajar todo esto. Nos hace falta capacitación, nos hace falta promoción, la promoción del tamiz neonatal, la información a la mamá desde la etapa prenatal, no necesariamente cuando ya llega al hospital o al centro de salud a que le hagan el tamiz neonatal, informarle desde antes la importancia de hacerlo y de regresar a buscar un resultado. Por supuesto, capacitar a nuestro personal, que muchas veces es personal rotatorio, en la toma de la muestra, en la importancia de cómo obtenerla, de cómo secarla, de cómo almacenarla y de cómo enviarla. Sensibilizarnos todos de la importancia del envío oportuno de las muestras. Trabajar con nuestras autoridades para que el sistema de información sea una realidad, que podamos tenerlo. Es la manera en la que vamos a tener esta información que preguntan. ¿Cuál es la frecuencia de las enfermedades? Pues bueno, el tamiz empezó el año pasado, todavía no podemos hablar del número de casos que tenemos. El proyecto piloto de tamiz neonatal ampliado que se está llevando en Nuevo León, Campeche y Jalisco, pues nos va a abrir un poquito más el panorama también en este sentido de las incidencias. Pero yo creo que el punto fundamental es la capacitación, la sensibilización y el contar con un sistema de información. Necesitamos capacitar al personal médico también. Tenemos los casos especiales, los niños prematuros, los de bajo peso, los niños gravemente enfermos, que son casos muy particulares en los que el personal médico que está en la UCIN, el que recibe al bebé, debe estar capacitado para saber cuándo tomarlo. Yo los invitaría a leer el lineamiento. En el lineamiento técnico están especificados cuándo tomar el tamiz neonatal para los casos especiales. Se debe tomar antes, son los únicos niños que se pueden tamizar 2 y hasta 3 veces, dependiendo de lo que encontremos y dependiendo de la evolución de los niños. No podemos esperarnos un caso sospechoso de hiperplasia suprarrenal y dejarlo a que el niño alcance los 2,5 kilos o las 40 semanas de edad corregida, porque es muy probable que si lo dejamos a la ver qué sucede o no lo tamizamos jamás, pues ese niño, si tiene una hiperplasia suprarrenal, se va a morir antes de que tenga la oportunidad de ser tamizado. Entonces yo creo que en esta situación de equidad, bueno, hay que tamizar a todos los niños, hay que leer las consideraciones especiales. Los niños prematuros, los niños de bajo peso, los niños gravemente enfermos deben de tamizarse antes de iniciarles algún procedimiento. Y en la papeleta dice muy claramente si ese niño fue transfundido, si tuvo nutrición parenteral. Para las muestras subsecuentes, bueno, en el laboratorio los parámetros que tendrán para los puntos de corte pues serán diferentes, pero eso va a ser de más ayuda para el clínico y le va a dar verdaderamente una oportunidad a los que sería mi comentario. Bueno, en la parte analítica no podemos dejar caer lo que ya hemos avanzado. Es bien importante que documentemos todos nuestros procesos. Yo sé que a veces la carga de trabajo en los laboratorios es grande, pero sí es bien importante que nos demos el tiempo de documentar. Recordemos que lo que no es esto no se hace en muchos de los casos. Aunque lo hagamos, si no lo tenemos documentado, pues no tenemos cómo justificarlo, ¿no? Cómo avalar nuestro trabajo. Es bien importante los puntos de corte, trabajar sobre los puntos de corte, la instalación del CITAM, como bien lo mencionó la doctora Erika, nos va a ser de gran ayuda. Siempre la parte preanalítica influye sobre la parte analítica y la analítica sobre la postanalítica. Tenemos que trabajar en conjunto estas 3 partes para que los resultados puedan ser verdaderos, verídicos, de calidad y sobre todo de utilidad para nuestros pacientes. Doctora Marcela, hay un punto que no se comentó aquí, pero que sería muy interesante que nos comentara. ¿Existe actualmente dentro de los sistemas de calidad y de evaluación de todos, no solamente laboratorios, sino de las diferentes técnicas que existen en el mercado y que se comparen unas con otras en relación a la confiabilidad de sus resultados? No hay un sistema como tal donde se ponga una tabla y con Fertiner hace esto, la marca X hace tal cosa o da tantos resultados, tantos falsos, tantos coeficientes de variación. No existe esa tabla ni ese sistema. Pero sí cada proveedor tiene un cuadro, tiene insertos. Nuestros insertos también bien desarrollados donde vienen curvas, coeficientes de variación,
lo que debemos esperar de ese inserto, lo que debemos esperar de ese kit, qué resultados nos debe dar, qué tan confiable es. Esa información está en la teoría. Cuando a nosotros nos llega un kit, esa información nos la debe dar el proveedor. Esa información ustedes la pueden comparar. Cuando ustedes hacen una comparación con proveedores, ustedes al proveedor le dicen, pásame tus insertos, pásame la información de tu kit, dime en qué grado de confiabilidad voy a estar trabajando yo, qué puedo esperar en cuanto a variación, reproducibilidad y curvas, mis curvas estándar, cómo van a trabajar mis estándares, cuánto me van a durar, cuánto es el margen de trabajo con ese kit en que realmente me dan resultados confiables. No hay un sistema de comparación que nos diga cuál es la marca por excelencia, simplemente hay que comparar esos datos, verificar esa información una vez que nosotros la tenemos en las manos y quién nos ofrece mayores ventajas en cuanto a variación, en cuanto a reproducibilidad, donde no vamos a tener que estar repitiendo resultados para ver que eso sea confiable. Hoy nos da un resultado y mañana nos da otro resultado, la misma muestra. Eso no es confiabilidad. Esos resultados deben estar en nuestros insertos y nosotros buscamos analizar antes de adquirir o antes de darle nuestra confianza. Nada más para complementar un poco el comentario de la doctora Marcela. En los reportes de control de calidad externo, tanto del CDC como del PEC, viene al final una comparación de los métodos y de las marcas. Entonces, a veces estamos acostumbrados que vemos nuestros resultados y decimos, 100% satisfactorio y ya no vemos más allá, ¿no? Pero sí es bien importante que nos metamos a ver todos los reportes finales y veamos si la marca con la que estamos trabajando está dando los resultados que marcan estos estándares del CDC o de Argentina, o si estamos comparándonos con otros laboratorios de diferentes países. Entonces, es muy importante que también le echemos una revisada a los reportes que dan los controles externos, sobre todo el reporte de CDC que emite al final de cada año de los cuatro cuartos de las 4 evaluaciones que manda. Es muy extenso, pero es muy bueno darle una revisada porque nos abre el panorama, nos abre el campo de comparación entre métodos y entre marcas. Un punto que es interesante y que ahorita comenta la química Mirna y que me parece que es una de las cosas que yo sigo insistiendo en la post-analítica, que también puede ser en la preanalítica, y que a mí me parece que ha sido una de las cosas que me parecieron más interesantes cuando estuvimos en la parte de coordinar también neonatal en perinatología, y es justo esta parte de poder compararnos unos con otros de acuerdo a nuestros resultados. Creo que la parte de poder comparar los resultados de post-analítica, a lo mejor de una forma interna entre las instituciones, puede ser una situación interesante que nos podría brindar el que el personal de salud nos esforcemos por tener mejores resultados. Cuando hacemos desde la parte analítica esta evaluación, pues es muy gustoso ver que tenemos resultados tan buenos como los europeos y que tenemos a lo mejor menos insumos y menos estímulos a veces, pero que los resultados son tan buenos. Creo que esta parte, la parte posanalítica, es algo que está perdido, que sería muy interesante que se empezara a trabajar un sistema que nos permitiera también hacer una evaluación de control de calidad como lo hace el CDC para las cuestiones, sobre todo analíticas, pero ahora también para las cuestiones postanalíticas, ¿no? Que pudiéramos evaluarnos en las diferentes instituciones qué tan bien o qué tan mal, a lo mejor en relación a porcentajes de cobertura de tamizados, que a lo mejor nos ve muy bien, cobertura de muestras, o más bien el porcentaje de muestras inadecuadas, evaluarnos en relación al porcentaje de niños que han iniciado el tratamiento de forma oportuna, el porcentaje de niños que tienen seguimiento hasta los 3 años, por lo menos en este momento. Cosas así nos haría también una situación que daría diferentes formas de poder evaluarnos, no solamente en la preanalítica y la analítica, sino también en la postanalítica. Terminaría con esta sesión de la Sociedad de las Ideas diciendo que los puntos que aquí vemos que son de principal importancia
que empecemos a ver de qué manera se fortalecen entre la capacitación, como ya se dijo, la promoción del tamiz neonatal y la información a la población para que también esté consciente de que también es responsable de que si el resultado de su niño no se ha notificado, lo busque y que esté pendiente para ver si es uno de los niños que hay que localizarse. El sistema de información es un punto que vemos que es necesario trabajar ahí en forma conjunta para poder fortalecerlo. Los casos especiales quizás es uno de los puntos que a lo mejor deben ingresar, no solamente a que ya existan en los lineamientos y normas, sino en el trabajo de la capacitación del personal de salud, que nos parece que hemos detectado en varias situaciones es un punto todavía de mejora continua. El tener como médico desde la parte clínica mayor conocimiento sobre los procesos que existen en el laboratorio para poder saber toda esta información que nos dan los controles de calidad externo juega un papel muy importante que los médicos no estamos considerando y que finalmente nos da también muchas herramientas para saber que nuestros resultados son confiables. Por último, diría que la suma de esfuerzos es necesaria desde la Secretaría de Salud, evidentemente, y el resto de las instituciones, en los programas que se llevan de tamiz neonatal, pero incluir a otras áreas de la Secretaría de Salud, como la Dirección General de Información en Salud, para resolver puntos tan críticos como es el sistema de información y cuestiones de servidores, de poder lograr tener internet, y situaciones importantes que nos harían complementar este punto, que es uno de los puntos torales, creo yo, en la evaluación de cómo estamos actualmente en tamiz neonatal avanzando y cuáles serían las acciones de mejora. Otro de los puntos que aquí no se habló mucho, pero también sería un punto importante, se involucrará la gente del Centro de la Atención a la Salud para la Infancia y Adolescencia, que juega un papel importante para el seguimiento de los niños que estamos teniendo ya con diagnóstico confirmado y poder dar el tratamiento oportuno y dar seguimiento. Creo entonces que hay la necesidad de articular muchas instituciones y diferentes áreas para poder tener una mejora continua, que es finalmente el objetivo del control de calidad, la mejora continua y las acciones que permitan en aquellos puntos que vemos la oportunidad de mejorar el proceso, pues hacerlo. Y con esto terminaríamos esta Sociedad de las Ideas, agradeciendo mucho su asistencia, tanto a los ponentes como a la gente que está viéndonos actualmente, y agradeciendo por supuesto a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que nos ha permitido este espacio de reflexión en la segunda Sociedad de las Ideas. Nada más nos resta decirles que viene otra Sociedad de las Ideas en breve, el próximo mes estaremos ya teniendo. No sé si ya tenemos el tema, Carlitos, todavía no tenemos el tema, pero aquí los esperamos con la siguiente tema, que también será tan